Hola amigos, pero miren nada más que interesante es el desafío número 158. Un estanque se llena con un grifo en 2 horas y con otro en 5 horas. ¿Cuánto tardará en llenarse abriendo los dos grifos a la vez? Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Digamos que este es el grifo A y este es el grifo B. Listo, entonces nos dice que el primer grifo, el grifo A, dice que lo llena en 2 horas. Entonces vamos a poner por aquí el grifo A. El grifo A dice que lo llena en 2 horas. Entonces, en una hora, ¿cuánto se llenará? Pues la mitad, ¿no? Porque dice que en 2 horas lo llena completamente. Entonces, en una hora, pues simplemente la mitad. Entonces, en una hora se llena la mitad del estanque, la mitad del estanque. Muy bien. Y por aquí vamos a tener el grifo B. El grifo B. Muy bien. El grifo B o el segundo grifo dice que lo llena en 5 horas. Entonces, en una hora, ¿cuánto llenará? Bueno, pues si lo llena en 5 horas, en una hora solo va a llenar un quinto del estanque. Un quinto del estanque. Perfecto. Se entiende, ¿no? Es que en una hora pues se debe llenar un quinto del estanque, porque dice que en 5 horas llena todo el estanque. Entonces pues en una hora solo llena un quinto, porque fíjense, si dividimos todo este tanque en 5 partes iguales, vamos a hacerlo. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. No está muy bien dividido, pero pues se entiende, ¿no? Entonces dice que en 5 horas, entonces la primera hora va a llenar esto, la segunda esto, la tercera esto, la cuarta esto y finalmente la quinta llena todo el tanque. Entonces en una hora, ¿cuánto llena? En una hora solo llena esta parte, un quinto del tanque. Listo. Ahora que ya sabemos cuánto llena cada grifo en una hora, podemos saber cuánto llenan los dos grifos en una hora. Entonces, si el grifo A llena medio estanque y el grifo B llena un quinto de estanque, pues hay que sumarlo, ¿no? Para saber cuánto llenan en una hora. Estamos hablando de una hora aquí y una hora acá. Entonces, tenemos un medio más un quinto, esos son 7 sobre 10. 7 sobre 10 partes del estanque. Muy bien. Esto es lo que llena los dos grifos al mismo tiempo, abriéndolos al mismo tiempo. Listo, y ya tenemos pues cuánto llenan los dos grifos abiertos al mismo tiempo en una hora. Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple. En una hora se llena 7 décimos del estanque, ¿no es cierto? Se llena 7 décimos del estanque. Y por aquí vamos a poner ¿cuánto se demorará? ¿Cuánto tiempo? Esto no sabemos, así que ponemos X. ¿Cuánto tiempo se demorará en llenarse todo el tanque? Aquí se llenó 7 décimos. ¿Y todo el tanque cuánto será? Todo el tanque pues son 10 décimos. O es decir, la unidad o todo el tanque, ¿no? Es lo mismo. Entonces, 10 décimos del estanque. Da lo mismo poner 10 décimos del estanque o 1. Porque aquí tenemos 7 décimos, pusimos 10 décimos para que se entienda cuánto faltaba para llenarse, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que X va a ser igual a la multiplicación de estos dos. Fíjense, 1 por 10 décimos, entonces lo ponemos por aquí. 1 por 10 décimos y todo esto sobre 7 décimos. Muy bien, sobre 7 décimos. 1 por 10 décimos pues es 10 décimos. Entonces podemos poner aquí 10 décimos. Listo, y ahora pues hacemos extremos con extremos y medios con medios. 10 por 10 queda en el numerador, 10 por 10. Y en el denominador nos va a quedar 10 por 7. 10 por 7. Listo, pues y aquí simplemente simplificamos este 10 con este 10. Y ya tenemos la solución. Se tarda 10 séptimos de hora. 10 séptimos de hora se tarda en llenar el estanque abriendo los dos grifos. Impresionante, hemos encontrado ya la solución.
Ahora si quieren pues pueden escribirlo así o también pueden dividir 10 para 7 y encontrar en decimales cuánto es. La solución en decimales es que x va a ser 1,428 horas. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Abriendo los dos grifos pues nos vamos a demorar 1,428 horas, es decir, casi 1 hora y media. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro desafío. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.